Otro tiene que ver con criterios termodinámicos y cinéticos, en términos de selectividad y conversión. El tercero tiene que ver con condiciones severas de operación, principalmente en términos de temperatura y presión. Y por último, lo que tiene que ver con la seguridad y medio ambiente, que ya lo hemos tocado en otras presentaciones. La primera ruta, entonces, que se analiza para la producción de cloruro de vinilo, en este ejemplo, es la clorinación directa de etileno. La reacción entre el etileno gaseoso con el cloro gaseoso para producir el cloruro de vinilo y HCl. En términos generales, con relación a esta reacción, que la reacción ocurre espontáneamente, lo cual significa que no requiere catalizador. Dice que ocurre a unos pocos cientos de grados Celsius, sin embargo, no especifica exactamente a qué temperatura ocurre. Uno esperaría que sería una temperatura elevada porque no está utilizando catalizador, es decir, sería una ruptura térmica. Adicionalmente, señala que infortunadamente no da un alto rendimiento para el producto deseado, que es el cloruro de vinilo, sin que ocurra simultáneamente la producción de grandes cantidades de cloretileno, que no es un producto que se nos ha pedido producir, o sea que la selectividad baja. Otra desventaja es que uno de los dos átomos del cloro gaseoso, que es costoso, el cloro gaseoso tiene dos átomos de cloro, se consume para producir cloruro HCl, que también es una sustancia que no se nos ha pedido que se produzca y que además su venta no es fácil. Estamos diciendo entonces que se está generando un producto que además de que no se nos ha pedido que lo produzcamos, tiene dificultades para su venta. Entonces es una ruta realmente poco atractiva. Es importante aquí hacer énfasis en que el reactivo más costoso, que es el cloro gaseoso, la mitad de ese reactivo se está utilizando para producir una sustancia que no deseamos producir, que es el HCl. O sea que en términos económicos también tenemos una gran dificultad por medio de esta ruta. La segunda alternativa es la hidroclorinación de acetileno. El acetileno reacciona con HCl para producir el cloruro de vinilo. En el contexto de la reacción se señala que tiene una muy buena conversión, 98% de acetileno a cloruro de vinilo, a una temperatura moderada, 150 grados Celsius, no es una temperatura extrema. Esto nos obligaría en caso de que la reacción fuera endotérmica, a utilizar vapor de media presión. Sin embargo, utiliza un catalizador heterogéneo con soporte de carbón activado y el catalizador como tal, cloruro de mercurio, que obviamente va a ser tóxico. Sin embargo, opera a presión atmosférica, con lo cual, en términos de condiciones de operación relacionados con temperatura y presión, no son condiciones severas, más bien son condiciones bastante moderadas, con lo cual esta ruta no se descartaría de entrada, habría que analizarla un poco más luego de que revisemos todas las otras alternativas. Tercera ruta química es la ruptura térmica de dicloretano a partir de la clorinación de etileno. Son dos reacciones simultáneas, ambas reacciones son irreversibles. La primera, entonces, el etileno reacciona con cloro gaseoso para producir el dicloretano. Y en serie el dicloretano reacciona para producir el cloruro de vinilo y otra vez se genera HCl, que no es deseado. Y vamos a tener la misma dificultad que la segunda ruta. Parte del reactivo costoso, que es cloro gaseoso, la mitad realmente, la estamos utilizando para generar un producto que no deseamos producir. Señala además que la conversión del etileno, es decir, de la primera reacción, al dicloroetano es una reacción exotérmica, con una conversión cercana al 98%, a 90 grados Celsius y una atmósfera, lo cual quiere decir que son condiciones bastante moderadas, y es una reacción exotérmica, lo cual quiere decir que podríamos aprovechar ese calor para hacer integración energética en mi planta. Eso es algo positivo. Sin embargo, a pesar de que la reacción exotérmica, la temperatura, la magnitud de la temperatura, que son 90 grados Celsius, no va a ser suficiente para producir vapor de calentamiento. Utiliza catalizador heterogéneo, que es cloruro férrico, que no se considera tóxico y además es muy poco costoso. A este sí podríamos decir que es muy barato. Es la misma sustancia que utilizamos para coagulación de aguas residuales. La reacción 4.3 realmente es una reacción muy sencilla, es muy favorable.
Veamos qué dice de la siguiente reacción. El dicloroetano, que es un intermediario, se convierte luego a cloruro de vinilo por ruptura térmica. Aquí sí ya necesitamos 500 grados Celsius y a pesar de que ocurre espontáneamente, insisto, entonces quiere decir que no necesitamos catalizador heterogéneo. 500 grados Celsius sí es una temperatura severa, bastante severa, y además la reacción es endotérmica, lo cual quiere decir que va a consumir servicio industrial, y un servicio industrial a 500 grados Celsius, que se traduce en un servicio industrial costoso. Y la segunda reacción alcanza conversiones hasta del 65%. Recuerden que la primera reacción alcanzamos conversiones del 98% y la segunda, que en esta diapositiva aparece como número de ecuación 4.4, tendría conversiones del 65%. Aquí también vamos a tener la dificultad de producir el HCl. También se señala en este contexto que se presume que el dicloroetano que no reaccionó se puede recobrar fácilmente a partir del cloruro de vinilo, se puede separar fácilmente. Es decir, ese producto intermediario lo podemos recuperar para recircularlo. Tiene la ventaja esta ruta que no produce dicloroetileno en cantidades significativas. O sea que en términos generales tendríamos dos puntos que limitan el análisis allí. Es que vamos a necesitar 500 grados Celsius, suministrar calor a 500 grados Celsius porque es una reacción endotérmica, y además vamos a consumir la mitad del reactivo costoso que es cloro gaseoso para producir HCl que no se nos ha podido producir. Cuarta alternativa es craqueo térmico de dicloroetano a partir de la oxiclorinación de etileno. Otra vez dos reacciones. Sin embargo, aquí ya no se produce el HCl, tendríamos ese punto negativo para esta reacción. Veamos qué más dice. Aquí lo que se consume, de hecho, es HCl, ya no es un producto de la reacción, sino que es un reactivo de este sistema de reactivo. La HCl es la fuente del cloro, en lugar del cloro gaseoso que tenían las rutas anteriores. La reacción es altamente exotérmica, con 95% de conversión. Estamos hablando de la primera reacción, la 4.5. 95% de conversión de etileno a dicloroetano a 250 grados Celsius. Entonces, fíjense que aquí tenemos una reacción exotérmica, va a liberar calor a temperatura alta, 250 grados Celsius. Eso nos dice entonces que este reactor nos puede suministrar calor para hacer aprovechamiento térmico y producir de pronto vapor de calentamiento en mi planta, es decir, es un buen candidato para hacer integración energética en mi proceso. Utiliza catalizador heterogéneo, en este caso es cloruro cúprico, de cloruro de cobre, lo cual en principio parece ventajoso esta ruta. Aquí de pronto, analizándolo por encima, uno podría decir que el riesgo grande con relación a las rutas anteriores es que es una reacción de oxidación, como ven ustedes en la reacción 4.5, consumo oxígeno, que nos lleva a pensar que vamos a consumir aire ambiente, y el aire ambiente, el 80% del aire ambiente realmente es un inerte, que es el nitrógeno, lo que nos obligaría a tener reactores grandes, reactores costosos, que es lo mismo, y adicionalmente el etileno es un gas inflamable, que en conjunto con el oxígeno, el reactor tiene un alto riesgo por el tema de inflamabilidad y explosión. Cualquier error en la operación, el etileno con el oxígeno va a generar realmente una posible explosión o incendio. Continuando con información relacionada con esta cuarta ruta, se señala que el HCl es mucho menos costoso que el cloro gaseoso que tenían las primeras rutas que analizamos. Y esta ruta cuarta sería un muy buen candidato, salvo el tema de seguridad. Es el reactor más riesgoso en la operación que todos los anteriores. La quinta opción son tres reacciones. Se señala que tiene la ventaja de convertir ambos átomos de cloro gaseoso a cloruro de vinilo, es decir, no vamos a tener el HCl como producto de la reacción. Ya esto es bastante ventajoso con relación a las primeras rutas, porque básicamente el HCl es un intermediario que se consume en este conjunto de reacciones. No dice nada más con relación a catalizador o si es una reacción espontánea. Aunque se habla de que es una reacción de pirólisis, se sobreentiende que no tendría catalizador, pero no señala temperatura. Hay que revisar en el libro.
Con relación entonces a a estas 5 rutas, se establece en una tabla todos los reactivos, porque no todas las rutas parten de los mismos reactivos, y se hace un análisis grueso de costos para establecer cuáles son los reactivos más costosos, descartar las rutas en principio por las que utilicen reactivos muy costosos. Aquí se descarta una primera ruta porque utiliza acetileno, que es mucho más costoso que los demás reactivos. Luego se hace un análisis, por medio de un análisis estequiométrico, un análisis también de costos gruesos, considerando cada una de las rutas y sus materias primas, cuánto costaría, nada más analizándolo desde el punto de vista estequiométrico, cuál sería la utilidad bruta de cada una de esas rutas. Se recomienda además en el libro que se asuma conversión completa cuando se hace este análisis y que no hay reacciones laterales. Realmente eso se hacía cuando no teníamos simuladores para poder simplificar los cálculos. Pero teniendo nosotros los simuladores, lo que yo les recomiendo es hacer este mismo análisis, pero simulando reactores estequiométricos o de equilibrio en caso de que no tengamos información de cuánta es la conversión, si tenemos, por supuesto, reactores en equilibrio. Recuerden que la estequiometría lo que señala es que podríamos acercarnos en términos prácticos a una conversión cercana al 90% de la conversión que se pueda obtener en el equilibrio termodinámico. Entonces, uno pudiera hacer un análisis estimativo mucho más preciso que este que nos están recomendando en el libro, utilizando el simulador y colocándole precio a las corrientes, como hemos visto en los talleres. Esto lo pueden hacer ustedes entonces para el diseño de el proceso que tienen como asignación este semestre. Si bien vamos a partir de las mismas materias primas, lo más probable es que no vamos a tener las mismas condiciones de operación en términos de temperatura, presión y composiciones. Entonces, analizando estas rutas, en el libro se recomienda, se descarta, perdón, una de las rutas que quedaban. Ya habíamos descartado una por el tema de costos de materias primas. Aquí se descarta otra ruta porque en el análisis grueso de costos daría pérdidas, sale más costoso la materia prima que los productos y quedarían solo tres rutas como candidatas. Finalmente escogen una de las rutas, que es lo que vamos a seguir en la presentación y en los videos que veremos posteriormente, y es la que le vamos entonces a hacer el análisis ya en términos de síntesis de proceso y de simulación. Recordando, si tenemos reacciones múltiples, hay que descartar aquellas que tengan baja selectividad, que en otros términos también podríamos interpretarlo, las que están produciendo sustancias que nadie nos ha pedido producir, sobre todo si esas sustancias son difíciles de vender o son tóxicas o peligrosas. ¿Qué se recomienda en estos casos? Buscar la forma de que esa sustancia que se está produciendo por medio de otra reacción, es decir, otro conjunto de reactores, podamos transformarla o en mi producto deseado o que esa sustancia sea un combustible y yo pueda utilizarlo en mi planta como combustible. De esa manera podría consumirlo. Sin embargo, esto no garantiza que eso sea factible desde el punto de vista económico, porque finalmente lo que estoy produciendo es un combustible para quemarlo en calderas, pero que va a salir mucho más costoso que el combustible que tengo comercialmente. Es decir, que así yo llegue a transformarlo en un combustible o que esa sustancia de por sí sea combustible no significa que sea un buen negocio desde el punto de vista económico. Eliminar rutas, por supuesto, que tengan condiciones de operación severas. Recuerden que para el tema de temperatura, una temperatura por encima de 550 grados Celsius ya nos obliga a utilizar metales distintos al acero inoxidable convencional. Tocaría fabricar los equipos, tuberías y demás accesorios en aleaciones especiales que son mucho más costosas. En el caso de presión, recuerden que tenemos un tope de 10 atmósferas o 10 bares, considerado que por debajo de esa presión vamos a operar con condiciones moderadas de presión, pero por encima de eso son condiciones ya la consideramos severas. Y esto porque por encima de esas 10 atmósferas el costo de los equipos se dispara exponencialmente. Y por supuesto, analizar con todas las sustancias que estén participando en la reacción, ya sea como reactivo, producto intermediario o productos, los riesgos a la operación en términos de toxicidad, inflamabilidad, riesgos a la operación y riesgos al personal que opera o que vive en las cercanías de nuestra planta. Al final, cuando vayamos a hacer el análisis económico, aquí es donde entra ya análisis de riesgos. En esta asignatura nosotros vamos a hacer el análisis económico solo con unos precios fijos, tanto de productos como de materias primas, en la vida real,
uno tiene que analizar cómo se han comportado esos precios en un histórico de al menos los últimos 5 años, para ver si sus precios realmente no fluctúan demasiado, porque de lo contrario, en el caso de que fluctúen demasiado, el riesgo de la factibilidad económica es mucho mayor. Es muy frecuente, por ejemplo, que estos precios dependan, en algunos casos, del precio del petróleo, que fluctúa mucho. Otros productos no dependen tanto del precio del petróleo y son precios mucho más estables. Bien, entonces una vez identifique la ruta que ustedes consideran más promisoria, se elabora un diagrama de bloques, lo que en inglés llamamos BFD, Block Flow Diagram, diagrama de bloques preliminar, en el que vamos a colocar los flujos de las sustancias que vamos a manejar y las condiciones de operación como diagrama de bloques básicamente. Si no está claro, si al final usted llega con 2 rutas o 3 rutas y no decide o no hay una candidata que sobresalga por encima de las demás, pues habrá que hacer este diagrama de bloques preliminar para las rutas que quedaron y continuar con el proceso de síntesis. Es decir, se podría llegar a simular no solo una ruta, sino varias rutas, y que por medio de la simulación sí obtengamos los valores necesarios para establecer cuál va a ser la ruta más corta.